Entonces, buenas tardes a todos. Es un gusto poder acompañarlos en esta ocasión. El tema que les quiero compartir básicamente versa entre dos conceptos que se manejan mucho en filosofía, que es estética y hermenéutica. Formalmente el tema se titula La hermenéutica, método filosófico de interpretación de la verdad estética. Este es un artículo que publiqué en la última revista del Departamento de Filosofía en la Universidad de San Carlos y que trata de explicar los conceptos de hermenéutica y cuáles son las distintas perspectivas que se han manejado a lo largo de la historia y qué entendemos por un método hermenéutico. Pues entiendo yo que ustedes están en el curso de filosofía y pues en filosofía existen distintas metodologías. Podemos hablar de hermenéutica, podemos hablar de fenomenología, podemos hablar de un análisis lógico sintáctico, podemos hablar de un análisis metafísico. En fin, hay distintas formas de aproximarse al fenómeno filosófico que se desea estudiar. Una de estas, como les mencionaba, es el método hermenéutico. Pues antes de entrar directamente al tema, quiero aclarar dos cuestiones. Primero, ¿cuál es la etimología de hermenéutica? Hermenéutica viene del griego hermeneutikos, o hermeneu, si se quiere, que significa yo descifro. Y también viene de la segunda partícula que es tecné, o arte. En filosofía ese tecné se va a entender mucho por poder realizar algo, pero de forma práctica. O sea, nos alejamos un tanto del espectro teórico de la filosofía y nos vamos directamente a poder, en este caso, ejecutar un método. Sin embargo, hay una aclaración más adelante que quiero compartir con ustedes. De esta forma, el hermenéutica, etimológicamente hablando, vendría a ser el arte de explicar o descifrar. También es importante que diferenciemos otro concepto. A veces se manejan paralelamente hermenéutica y exégesis al momento de hacer una interpretación. Sin embargo, la exégesis va a tener una distinción bastante sutil, pero sumamente importante en las implicaciones del método hermenéutico. Entonces, la exégesis es, digamos, también es comprender el texto, es comprender el propósito textual, sus conclusiones, pero nos vamos a quedar desde un punto de vista sincrónico. Cuando hablo de una perspectiva sincrónica me refiero a que nos vamos a quedar estáticos en el tiempo. O sea, vamos a ver el ámbito social, cultural, histórico, económico, etcétera, que se desarrolla coetáneamente al texto. De esta forma, hacemos una exégesis. Por ejemplo, se hace una exégesis de los textos bíblicos porque se quiere entender cuál era la perspectiva que se manejaba en esa época, de forma de qué significa lo que está en el texto bíblico para entender sus alegorías, por ejemplo, pero siempre vistos desde la perspectiva de esa época. Ahora bien, si la exégesis va a cubrir ese aspecto de estudiarlo en la época elegida o en la época de publicación del texto, la hermenéutica va a ser más que todo un enfoque diacrónico. O sea, vamos a tomar la interpretación que se haga del texto y la vamos a traer al momento actual. Entonces, esas dos distinciones son importantes para ir conociendo cómo se desarrolla un método hermenéutico. Entonces, esta presentación la dividí en 5 partes bastante breves, que es primero el concepto de hermenéutica, la relación entre ser e interpretación, tercero, la intencionalidad y la ontología, cuarto, el problema de la interpretación, y como quinta parte, quisiera tomar 2 textos, que en realidad es un solo texto, que forman parte del acervo del método hermenéutico. Digamos, estos son Verdad y Método, que está dividido en dos tomos. Esto es de Georg Gadamer o Gadama. Él se le considera el
padre moderno de la hermenéutica. Él hace una obra magnífica, una obra bastante extensa, donde busca explicar el método hermenéutico. Entonces, la última parte de la disertación van a ser los elementos estéticos en verdad y método de Gadama. Algunas de las bibliografías que utilicé para esta presentación es no solo verdad y método, sino también, por ejemplo, el giro hermenéutico, también de Gadama, una compilación de titulada Hermenéutica de José Domingos Caparrós, Mauricio Ferraris también maneja un texto bastante afable con las personas para empezar con el tema de la hermenéutica. Entonces, aquí vamos a ver distintas perspectivas. Por ejemplo, en el texto de hermenéutica de Caparrós, es más que todo una compilación de las interpretaciones hermenéuticas, tanto desde el enfoque literario como filosófico. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de entradita que la hermenéutica no es exclusiva de la filosofía, o sea, puede tener sus basamentos en la disciplina filosófica. Sin embargo, tiene distintas formas de enfoque. Una de esas es la literaria. Entonces, entrando ya a comenzar con la presentación de hoy, empezamos con el concepto de hermenéutica. Aquí yo voy a mencionar a varios autores que espero que hayan escuchado más de alguno, para irnos dando cuenta cómo especialmente en una parte particular del mundo, en un momento específico de la historia, se va a desarrollar el método hermenéutico. Empezamos con Wilhelm Dilthey. Él básicamente va a tomar la hermenéutica como un proceso del que se vale la humanidad, pero exclusivamente cuando hay oscuridad textual. O sea, cuando el texto no es claro, es necesario hacer una interpretación hermenéutica. Gadama va a tener una postura más psicológica. Él va a tener una postura como quien dice, tratemos de vincular los procesos históricos con los procesos psicológicos presentes en el texto. Nietzsche, por otra parte, no va a tener, digamos, él no se va a dedicar directamente a la hermenéutica, ni siquiera se va a centrar mucho en sus textos. Eso lo podemos ver en, por ejemplo, El Anticristo, lo podemos ver en La genealogía de la moral, Así hablaba Zaratustra. Son textos donde no se habla de hermenéutica, pero se habla mucho de interpretación. El origen de la tragedia, ¿verdad? Entonces se habla mucho de la interpretación del arte y los valores humanos que el arte representa. O sea, él se centra mucho en interpretar los hechos que ahí se presentan. Más adelante vamos a ver qué entiende él por hechos. Heidegger también en Ser y Tiempo va a ser una conexión bastante interesante para la comprensión de la historia a través del aspecto lingüístico y a través del aspecto artístico. Desde el punto de vista lingüístico se va a centrar mucho en la poesía. Entonces, aquí nos damos cuenta que son varios autores, la mayoría, si no es que todos germanos, que estaban a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde tenían constantemente la preocupación de interpretar la realidad, interpretar el momento histórico, para no quedarse, digamos, con lo que se sobreentendía de esas digamos, lo que ya se daba entendido del devenir histórico, sino ellos querían reinterpretarlo. Entonces, aquí nos damos cuenta que la interpretación hermenéutica, o más bien la interpretación en general, no pone en juego un hecho. O sea, yo puedo malinterpretar un hecho. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que hace casi una semana o más de una semana se cerró la universidad por un día. Yo puedo interpretar ese hecho. Sin embargo, que lo interprete bien o mal, que lo interprete de forma correcta, pues no afecta mucho la historia. Pero los hermenéuticos y las personas o los filósofos que se dedican al estudio de la interpretación se van a dar cuenta que el problema no es interpretar mal el hecho, sino que eso va a afectar,
esas implicaciones de la mala interpretación del hecho va a afectar la existencia del devenir histórico del hombre. Entonces, se interpreta mal un hecho y eso va a determinar el porvenir del ser humano. Entonces, aquí nos damos cuenta de que existen dos ejes hermenéuticos, el de Dilthey y Gadamer, con, digamos, a un enfoque más histórico, a un enfoque más artístico histórico. Mientras que existe, por otro lado, también un enfoque hermenéutico de Nietzsche y Heidegger, donde estos se van a centrar más en comprender el mundo, pero a través del lenguaje. Entonces, aquí surge la pregunta, y tal vez es una pregunta que ustedes se han hecho. ¿Este método hermenéutico puede guiar a la universalidad? Porque, digamos, si nosotros no podemos hacer una interpretación universal, o sea, no obtenemos una respuesta universal, pues el método hasta se podría dar en un sentido de que no tiene mayor utilidad. Por ejemplo, el método científico, pues se puede aplicar a distintas disciplinas, incluso se puede hablar del método científico con una orientación social humanística, y pues tiene validez las averiguaciones que éste haga. En cambio, el método hermenéutico, vamos a ver que la universalidad va a estar en el otro. ¿A qué me refiero con este otro? La universalidad no va a estar tanto en la interpretación que yo haga como sujeto, sino va a estar en, digamos, la universalidad que después se maneje en los individuos. Y eso lo voy a rastrear en su lenguaje, principalmente. Esta es una idea bastante proveniente de Leibniz, una idea leibniziana. Nos damos cuenta que también está muy enmarcada esa encontrar la universalidad en el otro. Proviene también de un autor germano, Friedrich Schleiermacher, que es ponerse en el zapato del otro. O sea, yo puedo hacer una interpretación del hecho histórico, puedo hacer una interpretación del hecho textual, pero solo si me pongo en los zapatos del otro. Nos vamos a dar cuenta más adelante que eso trae, por ejemplo, implicaciones del autor o bien las personas coetáneas al autor. Entonces, aquí entramos a la segunda parte de esta exposición, que es la relación entre el ser y la interpretación. En la interpretación vamos a decir que no hay un ser, solo hay, como quien dice, un lenguaje cotidiano. Esta es digamos, una visión bastante ontológica, hermenéutica, de decir, bueno, la interpretación va a estar presente en el lenguaje cotidiano. O sea que no va a ser posible que prescindamos de la experiencia de las cosas. O sea, cuando hablamos de lo cotidiano, pues son las impresiones que nos dan, las impresiones que el mundo representa ante nosotros. Entonces, eso en un sentido bastante empirista, tenemos que hacer interpretaciones del mundo directamente para tratar de encontrar ese ser. Entonces, para llegar a esas interpretaciones, solo existe una vía, son los hechos. Pero aquí nos encontramos con un problema, porque Nietzsche dice, su frase célebre, no hay hechos, solo interpretaciones de esos hechos. Entonces surge la pregunta, si no hay hechos, sino solo las interpretaciones de esos hechos, ¿estaríamos cayendo en un nihilismo? Aquí quisiera citarles a Nietzsche. Dice, no es solo la creencia de que todo merezca perecer, sino que consiste en poner las manos en la masa, en destruir. Es el estado de los espíritus fuertes y de las voluntades fuertes, a las cuales no les es posible atenerse un juicio negativo. La negación activa responde mejor a su naturaleza profunda. Fin de la cita. Entonces, no es un nihilismo de negación absoluta, como a veces se entiende o se malinterpreta el nihilismo, como decir, él es nihilista, él no cree en nada. No, el nihilismo es más bien en un sentido positivo, en un sentido vitalista, como lo maneja Nietzsche, de la reconstrucción de los preceptos, ya sean morales, éticos, religiosos, científicos, etc. Entonces, a lo que él se refiere es que no demos por sentado los hechos, sino interpretemos esos hechos. O sea, hay que llegar a algo más, que no se, digamos, establezca en nosotros cuáles son los parámetros verdaderos,
sino que siempre hagamos una interpretación. En ese sentido es un nihilismo positivo, de no aceptar nada por sentado, ¿verdad? Siempre va a existir algo más. Es una negación positiva la que hace Nietzsche. Entonces, lo correcto sería decir es que no solo hay hechos, sino también interpretaciones, porque los hechos sí están presentes. Hay que, digamos, más bien tomar los hechos que están ahí y hacer la interpretación de esos hechos, buscar la interpretación. En ese sentido, Heidegger considera al arte como el campo de la interpretación. O sea, Heidegger va a decir, para interpretar a los hechos, valgámonos de la imaginación. O sea, estudiar el fenómeno sin la posibilidad de análisis del noúmen. Si ustedes han estudiado a Kant, se dan cuenta que existen esos dos conceptos kantianos. El fenómeno, que es lo que se me presenta con formas y categorías, y el noúmeno, que es el absoluto, que es incognoscible. O sea, yo no puedo acceder a él, porque en el momento en que yo establezco formas y categorías al fenómeno, deja al noúmeno, deja de ser noúmeno y se vuelve fenómeno. O sea, no puedo acceder al absoluto, pero Heidegger dice, hay que olvidarnos de esa posibilidad. O sea, no importa que no podamos acceder al absoluto, hay que acceder más bien al fenómeno, a interpretar el fenómeno. A esto Heidegger le va a llamar un proceso de construccionismo. En el construccionismo van a existir dos verdades. La primera es la adecuatio. La adecuatio, este término griego, se refiere más que todo a la relación que existe entre la proposición y la cosa. O sea, es una relación bastante analítica, bastante lógica. Mientras que también va a existir la aletheia, o sea, el no ocultamiento del ser, del ente, mejor dicho. O sea, el ente hay que posicionarlo antes de una relación lógica. O sea, de que yo antes de que diga, por ejemplo, esta es una pintura, este es un cuadro pintado por, aquí lo tengo, Amadeo Modigliani. Esto no hay que entrar, digamos, en esa relación filosófica, en esa relación lógica de establecerlo el fenómeno ya dentro de ciertos conceptos, sino hay que buscar el no ocultamiento, o sea, el desvelamiento del ente, hay que sacarlo y ponerlo en el mundo. A eso es lo que Heidegger se va a referir como aletheia. Entonces tenemos la adecuatio, que se centra más en el análisis lógico, en el análisis de las ciencias prácticas, de las ciencias duras, y la aletheia, que va a ser el análisis desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva estética. Entonces aquí ya entramos al campo, con Heidegger, al campo de la ontología hermenéutica. O sea, hay que ir más allá del hecho para establecer proposiciones fuera de lo evidente. O sea, por ejemplo, regresando al cuadro, no hay que simplemente decir que es un cuadro, que es una pintura y que tal persona lo pintó. Hay que tratar de ir más allá. O sea, quiera que no, Heidegger se vio influenciado por la postura nihilista positiva de Nietzsche. O sea, la interpretación heideggeriana, el construccionismo propiamente va a ser acceder a esa aletheia que, recordemos, es ese valor estético, es esa interpretación del fenómeno a través de la imaginación. Ahí es donde va a haber, digamos, una interpretación de la verdad. Entonces el arte, digamos, tiene prevalencia sobre la intuición. O sea, el arte tiene prevalencia sobre los sentidos, tiene prevalencia sobre lo empírico. Aquí vamos a entrar a otro concepto. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta, empezamos a estructurar o a darnos una idea de cómo es el método hermenéutico, por lo menos cuáles son las bases, cuáles son los preceptos que se manejan antes de formular un método propiamente. La tercera parte de esta presentación es la intencionalidad y la ontología. El concepto de intencionalidad es sumamente importante en la hermenéutica, porque la intencionalidad va a determinar mucho la interpretación del hecho. Entonces, lo que valía los hechos es el recuerdo de lo que percibimos. O sea, esto nos podemos dar cuenta nosotros cuando hablamos de un hecho. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia. Empezó la pandemia y ahorita nosotros tenemos recuerdos de eso.
Uno puede decir, yo recuerdo que estaba en la universidad, yo recuerdo que estaba en la casa cuando Yamatei anunció que empezaba la pandemia. Ese es un hecho y un hecho histórico que va a quedar en el pueblo guatemalteco para el resto de la historia. Entonces, ¿pero cómo es que se valían los hechos? A través de la, digamos, de la memoria, del recuerdo. Entonces, hay que hacer, quiera que no, una interpretación de esa memoria. Y ahí en esa memoria hay una intención. Unos pueden recordar hasta con un sentido afable el anuncio de la pandemia, de decir, ah, qué bien, no voy a ir a la universidad por tanto tiempo. Otros pueden recordarlo como algo muy triste. Otros pueden recordarlo con indiferencia. Entonces, pero siempre va a estar cargado el hecho histórico con la intención. Esta intención es sumamente relevante porque es la introspección del sujeto. O sea, el sujeto se ve a sí mismo en el hecho. Entonces, aquí tenemos una perspectiva fenomenológica. Aquí haciendo un paréntesis, pues la maestra Elcira me decía si podía hablar de fenomenología o de hermenéutica. Y yo le decía, pues yo estoy un poco más versado en hermenéutica. Fenomenología no es algo que yo maneje con tanta fluidez, pero nos damos cuenta que están relacionados estos métodos. Entonces, para hacer, digamos, esta perspectiva, esta aproximación desde una perspectiva fenomenológica, hay que ver el enfoque de los aspectos psíquicos y no a la realidad física. Esto es como de nuevo les digo, es la introspección del sujeto. Perdón. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo se presentan los datos interpretados para que sean considerados universales? Porque caemos de nuevo a un problema. Bueno, podemos hablar de que existe cierta universalidad en el otro, pero si está en el otro, pues hay, quiera que no, cierto subjetivismo, o sea, no es posible que haya universalidad. Para lo siguiente argumenta Ferraris. Mauricio Ferraris, le voy a leer la cita. Dice, la universalidad de la interpretación parece apoyarse en una confusión entre la percepción de un objeto y la posibilidad de elaborar un discurso acerca de cualquier otro objeto. Fin de la cita. Entonces, lo que dice Ferraris aquí es que aunque el objeto no se obtenga, digamos, una certeza del objeto, sí se organiza un discurso interpretativo. Y ese discurso, en el momento en que se valida, ahí está lo universal. ¿Por qué? Porque podemos poner otro ejemplo. Por ejemplo, las Torres Gemelas, el ataque a las Torres Gemelas. Pues sucedió ese ataque el 11 de septiembre de 2001. El hecho está ahí, pero ¿cómo validamos el hecho? ¿Cómo sabemos que es algo histórico? Pues aparte de las pruebas, hay un discurso validado. O sea, el lenguaje juega un papel sumamente importante para la interpretación del hecho. O sea, ahorita todo el mundo sabe acerca del hecho de las Torres Gemelas y todos manejan un mismo discurso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí hay universalidad, pero en el discurso. Entonces, los hechos y las interpretaciones sí existen, pero no hay que tampoco valernos de las apariencias de esos hechos y las interpretaciones. Por ejemplo, si yo salgo ahorita al patio o salgo a la calle y veo el sol, yo puedo poner mi mano de esta forma y taparme la vista con la mano, de modo que el sol no me pegue. Y absurdamente podría pensar, bueno, yo estoy tapando el sol. Mi mano cubre completamente el sol. Pero esas son solo apariencias, solo percepciones de las que no hay que, digamos, a lo que se refiere Ferraris, es que no caigamos en las posibles malas interpretaciones o las apariencias que presentan ciertos discursos. Para eso se puede vincular lo que hablábamos un poco antes de los preceptos kantianos. Recordemos que Kant maneja las formas de espacio y tiempo y las categorías de relación, cualidad, cantidad, modalidad, etc. Entonces, viene, por ejemplo, un objeto, una pintura,
Por ejemplo, si yo les digo, aquí tenía una pintura que les quería mostrar. Tenemos esta pintura, no sé si la distinguen ahí, que son las meninas de Diego Velázquez. Aquí nosotros podemos, por ejemplo, hablar de cierta ilusión óptica en el cuadro. Es muy famoso el cuadro de Velázquez por esa ilusión que se maneja, que si él estaba en medio, que si él se refleja, que hay un punto de convergencia en el centro, en fin, hay muchos elementos que constituyen la pintura. Pero lo importante aquí es que la pintura no va a tener valor hasta que sea percibida y sea interpretada. O sea, nos alejamos completamente del noumeno. Nosotros no queremos lo absoluto en la hermenéutica. Queremos la interpretación del hecho. Entonces nos vamos al fenómeno. Cuando le ponemos, como les decía, las formas de espacio y tiempo, las categorías de cualidad, cantidad, etcétera, al cuadro, nos alejamos del número, pero es suficiente para nosotros, para interpretar esa pintura. Entonces, lo percibido siempre va a estar influenciado por una intención. Regresando al cuadro, pues ¿cuál es la intención que manejaba Velázquez en este cuadro? ¿Qué era lo que él pretendía? Eso solo lo podemos saber a través de la interpretación que se haga del cuadro, o sea, un proceso hermenéutico que se haga de la pintura. Entonces, lo esencial resulta en, como quien dice, aceptar que aconteció una interpretación. O sea, vengo yo agrego formas y categorías al fenómeno y hago una interpretación hermenéutica. Lo importante es estar consciente que estoy haciendo esa interpretación. ¿Por qué? Para no tener la pretensión del absoluto, de tratar de atisbar el absoluto. No, hay que estar conscientes de lo que vamos a lograr a través de un método hermenéutico es una interpretación. Una interpretación que, ojo, no estoy diciendo que sea subjetiva o, digamos, inválida. Esa interpretación puede obtener validez universal, como vimos anteriormente en el discurso. Entonces, aquí Gadama va a decir que el texto de por sí no es un objeto dado, sino una interpretación. Aquí va a tomar dos perspectivas, el quién y el dónde. Entonces, él va a decir, el quién hay que estudiar el autor. ¿A qué se refiere con el autor? Todo lo que circunde a la persona. ¿Y el dónde? No solo el aspecto físico donde se escribió la obra, sino también el aspecto o el contexto cultural, social, político, el momento histórico, el momento económico, todo eso influye para entender completamente la interpretación de la que habla Gadama. Aquí entramos a la cuarta parte de esta exposición, que se refiere a la interpretación. Aquí Friedrich Ast, presenta tres partes de la interpretación. La histórica, o sea, la época donde se maneja el fenómeno que se desea interpretar. La gramatical, que es la forma del lenguaje, o sea, su sintaxis, toda la lingüisticidad que rodea al fenómeno a interpretar. Y por último, y la más importante, que él dice es la espiritual, o sea, el Geist, que se refiere al espíritu de cada autor. O sea, ahí vamos a unir la lingüisticidad, o sea, lo gramatical, con lo histórico. Cuando unimos esos dos primeros aspectos que mencionabas, vamos a generar lo espiritual. Lo espiritual ya es lo particular de cada autor. Aquí nos vamos con Schleiermacher. Yo estoy saltando así entre varios autores para que veamos una línea de cómo se va, como quien dice, entrelazando las interpretaciones y las ideas que tienen los autores frente a este mismo fenómeno que es la hermenéutica. Entonces, Schleiermacher dice, la interpretación del lenguaje es descubrir el espíritu como totalidad. Entonces, podemos vincularlo con lo que dice Ast. O sea, analizamos el lenguaje, que es también lo histórico, y descubrimos el espíritu, que es para Schleiermacher lo psicológico. Entonces vemos ahí
un vínculo que aunque esos autores no lo hablaron, sí llegaron a la misma idea. Entonces, para el Schleiermacher van a existir dos vías para la interpretación. La adivinatoria, que se refiere al autor, o sea, tratar de descubrir qué es lo que quería describir el autor en el texto. Y la segunda es comparativa, o sea, ya no ver tanto al autor, sino ver obras similares. Por ejemplo, yo puedo ver, ¿qué les diría yo? Puedo ver La Divina Comedia de Dante Alighieri y puedo ver El Paraíso Perdido de John Milton y hacer una comparación entre esos textos. Y nos damos cuenta que se manejan ideas similares. Entonces, es un proceso deductivo. Vengo yo y trato de obtener conclusiones particulares al agarrar los dos fenómenos que son universales, en este caso los textos. Entonces, para Dilthey se va a hacer la pregunta, ¿cómo es posible vivir otra conciencia? Porque aquí nos estamos enfocando mucho en hacer la interpretación del autor, ver qué quería decir el autor, ya sea en lo histórico que menciona Asti, Schleiermacher, o también lo adivinatorio de Schleiermacher. Entonces, ¿pero cómo es posible que, digamos, tengamos esa conciencia del otro? Y esto lo podemos vincular mucho con la universalidad. ¿Cómo es que nosotros conocemos autores de hace 2500 años? ¿Cómo podemos leer a Aristóteles? ¿Cómo podemos leer a Platón? No solo porque las obras han sobrevivido, sino que tenemos una idea, una interpretación de la intención que tenían esos autores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Regresamos al punto original de la universalidad. La interpretación de los hechos está en el otro. La universalidad de esa interpretación está en el otro. Por eso cuando yo leo a Aristóteles, cuando yo leo a Kant, cuando yo leo a cualquier autor, lo que hago es tener una conversación con ese otro, con ese autor. Porque asumo, o la interpretación que se ha hecho de esos textos es la intención correcta. Creo que es la intención correcta. Entonces, en la vida va a estar presente lo irracional, va a hablar Dilthey. O sea, podemos verlo en el otro, pero también lo podemos ver en lo irracional, que es el arte. O sea, en esa individualidad creadora. Ahí podemos ver lo irracional, que nos puede llevar a lo universal. Vamos a ver un poquito más adelante cómo. Entonces, Gadama va a plantear tres, por así decirlo, ingenuidades. Digamos, lo primero es la posición. O sea, hay que partir de la idea que no hay una proposición pura. O sea, cuando yo leo un texto, por ejemplo, no es que yo descubra una verdad inmediatamente o que acierte con la intención del autor. Muchas veces en filosofía no es seguir, digamos, una línea, como quien dice, de estudio histórico, sino es interpretar el texto del autor. Mucho es eso. Entonces, para llegar a la segunda parte que habla a Gadama, que es a la reflexión. O sea, ir más allá de la comprensión del autor. O sea, ahí va inmersa mi subjetividad. O sea, vengo yo, interpreto al autor, no en sus, como decía en la primera parte, desde su posición, no por la proposición pura, sino por la interpretación que yo tengo. O sea, genero mi subjetividad. Y por último tenemos el concepto. El concepto aquí lo vamos a vincular con la idea wittgensteiniana de Ludwig Wittgenstein, ¿verdad? Del juego, de ese Spiel. O sea, expresar el concepto a manera de juego. ¿Por qué? Porque Wittgenstein hablaba mucho, o lo que se centraba mucho en sus investigaciones filosóficas y psicológicas, era que ese Spiel era para aprender el lenguaje. O sea, yo aprendo el lenguaje, por ejemplo, de forma ostensiva, me muestran los conceptos, yo aprendo el lenguaje por comparación, por analogía. Entonces, a eso se refiere mucho también Gadama. O sea, expresar ese lenguaje de la subjetividad del autor, pero en un sentido wittgensteiniano.
o sea, entender y explicar. Aquí Gadama va a usar esta frase que es bastante acertada para hacer la descripción de esta eh, de la hermenéutica, y dice, el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Lo que es no puede ser comprendido en totalidad. Entonces, yo no entiendo el ser en totalidad. Lo que entiendo es lo que mi lenguaje permite expresar. Hago la comprensión del ser y lo expreso. Lo único seguro es que estoy conociendo algo por algo. Algo como algo, ¿verdad? Aunque suene algo redundante, lo que quiere decir Gadama es que solo podemos acceder a lo absoluto, lo seguro es que hay algo ahí. Entonces, el autor vierte su individualidad en la universalidad lingüística. Esto lo podemos ver mucho en la estilística literaria, por ejemplo, cuando leemos Asturias, cuando leemos a George Orwell, cuando leemos a John Austen, en fin, Jane Austen, perdón, en fin, cada uno de esos autores maneja una estilística literaria. Entonces, como quien dice, el autor busca interpretar las bases de ese discurso primigenio, o sea, ese discurso original de las intenciones del autor que están presentes en su obra literaria, lo que desea interpretar el hermeneuta. Entonces, aquí vemos otro autor, también germano, Paul Ricoeur. Él no va a tomar la vía de Dilthey, él no va, digamos, a aprender la vía del autor, ni tampoco la vía estructuralista, como quien dice la construcción de Derrida. Más bien se va a pegar a la tesis del mundo del texto, o sea, suprimir la referencia. Vengo yo y empiezo a leer cualquier obra literaria y suprimo la realidad que creo objetiva, que está afuera. Vengo yo y la suprimo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a Julio Verne, en estos momentos pues ya vemos hasta algo atrasada digamos, toda la fantasía que él creaba, que al final no resultó ser fantasía, por ejemplo, 5 semanas en globo, viaje al centro de la Tierra, etcétera. Pero para leer ese autor hay que suprimir la realidad, porque puedo leerlo ahora e impresionarme y entender al autor sin necesidad de decir, pero ya existe una nave espacial, ya existe una forma de ir a las profundidades del océano. Entonces, suprimo esa realidad. O sea, no hago una deconstrucción del texto, no hago tampoco una deconstrucción del autor, sino simplemente suprimo la realidad para entender completamente el texto. O sea, para entender realmente la influencia literaria. Entonces, para Paul Ricoeur, la apropiación del texto va a ser, digamos, él va a plantear que el hermeneuta va a ser ese puente que acorta la distancia entre el texto y el autor, entre el lector y el autor, perdón. Tenemos al autor, tenemos el texto y tenemos el lector. El hermeneuta va a vincular a esos 3 elementos. Entonces, pueden surgir malas interpretaciones. O sea, el hermeneuta tampoco es que lo tenga todas las verdades. Por ejemplo, el nacionalsocialismo surgió en parte por una mala interpretación que se hicieron de los estudios de Hegel y Nietzsche. Entonces, conforme se vayan desarrollando estas interpretaciones, estos vínculos entre los textos y el lector, el hombre empieza a generar ahí sí que una metamorfosis del ego, una digamos, ahí sí que metamorfosis, ir más allá de la forma de su ego. Entonces ya ahorita entramos a la última parte, que son los elementos estéticos en verdad y método. Disculpen. Verdad y método es un texto que ustedes, o digamos yo, cuando lo empecé a leer, tenía la perspectiva de que, bueno, aquí voy a aprender el método hermenéutico. Aquí me van a enseñar lo que conocía muy brevemente, que era el círculo hermenéutico,
donde partíamos de una precomprensión, lectura, reinterpretación, relectura, un círculo completo de interpretación. Y yo dije, bueno, aquí me van a enseñar el método hermenéutico, pero no es así. ¿Por qué se le conoce a Gadama como el padre de la hermenéutica moderna si no explica el método? Porque él más bien lo muestra. Él no les va a decir en verdad y método, bueno, en esta primera parte vamos a dar el paso 1, en esta el paso 2, y así. No, no es un método de ese estilo. Es más bien, él va a mostrar cómo se comprende, pero esa pregunta tan, que pareciera tan ligera, tan poco relevante, rodea toda una epistemología. O sea, primero saber si es posible el conocimiento estético, si es posible el conocimiento lingüístico, y cómo llegar a ese conocimiento a través de la obra literaria, a través de la interpretación, de la intencionalidad, cómo ir explicando teóricamente la importancia, la influencia que tiene la comprensión también en el arte, que la comprensión no viene nada más de entender, por ejemplo, en una obra literaria, en una obra filosófica, en una obra escrita, entender lo lingüístico, no, entender lo histórico y cómo lo histórico influye en la lingüisticidad del texto. Entonces, aquí Gadama va a usar la frase, un ser que comprende es lenguaje. O sea, la multiplicidad de interpretaciones y el valor que representa la comprensión de un texto. En el arte se va a alcanzar una verdad, dice Gadama, que es inalcanzable para la ciencia, es una verdad estética e histórica. La ciencia surge principalmente por la matemática da origen a la geometría que estudia los cuerpos, da origen a la física, que estudia el movimiento, los cambios, y la física a la química. Pero todos esos tienen un mismo basamento, que es la matemática, y no se pueden salir de ese lenguaje matemático. Sin embargo, la interpretación estética es una verdad que yace solamente en la hermenéutica, según Gadama. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el gusto. Entonces, el gusto es muy como a priorístico, en un sentido de que el gusto no va a ser universal por la experiencia que tenga el sujeto. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho el olor de las rosas, pero a alguien le puede desagradar, a alguien le puede gustar más el olor de los lirios, y así sucesivamente. Entonces, no depende tanto de una experiencia universal como pretende alcanzar la ciencia, sino más bien de una belleza libre que se muestra frente al sujeto. O sea, objetos bajo determinado concepto. Estamos hablando de poesía, música, pintura, o hace un segundo de flores. O sea, la belleza está condicionada por elementos empíricos, pero externos. O sea, sí está la belleza, yo la puedo percibir, puedo ver los cuadros, puedo escuchar música, pero su valor es subjetivo. Esto lo podemos ver en la teoría kantiana del genio, que plantea Kant, obviamente, en la crítica del juicio, donde las bellas artes van a ser, digamos, esto lo maneja Gadama, van a estar determinadas por ese Erleben. Ese es un término alemán que se refiere a la vivencia. O sea, cuando yo vivo, experimento y todo, voy generando gustos, y esos gustos solo en el genio va a determinar las bellas artes. ¿Por qué se consideran las bellas artes, por ejemplo, la música clásica, los grandes compositores germanos, italianos, franceses se consideran como bellas artes, el ballet, la pintura, el impresionismo, el puntillismo? ¿Por qué se consideran todos esos elementos como bellas artes? Porque vino una tendencia marcada por un genio, o sea, alguien que supo entender y plasmar esa belleza y estableció un patrón. Entonces, ahí vemos la vinculación de todo, o sea, lo finito con lo infinito, que es la belleza. O sea, por ejemplo, aquí un cuadro
de la parte de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, aquí hay una belleza que es infinita, pero representada en un elemento finito, que es el cuadro, ¿verdad? Que es la obra de arte. Entonces, eh, la representación donde se ve inmersa este relieve en esta vivencia es la alegoría. Ahorita ya nos vamos a lo textual. Por ejemplo, en la Biblia, cuando vemos Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, aquí es un ejemplo, vemos términos como semilla, tipos de terreno, la palabra de Dios, cómo asimilar esa palabra, el simbolismo, 70 veces 7, o sea, toda esa interpretación va a estar presente en la alegoría, que es una vivencia. Jesucristo se valía mucho de las alegorías, de las parábolas, para dar a entender una vivencia. O sea, es ir más allá de lo sensible. Es como conducir un instinto, digamos, una experiencia a través de un instinto lúdico. O sea, es presentar esa averiguación de la vivencia a través de la libertad del arte, en este caso de los textos. Entonces, ya para ir terminando, la educación estética busca cultivar la verdad estética. Aquí tomé también esta parte de la educación que trata Gadama, principalmente la vincula con Friedrich Schiller en su carta sobre la educación estética del hombre, porque Schiller va a señalar dos perspectivas de la verdad. El gusto, que es arbitrario, es convencional, y la forma estética, que es sacar a la obra de arte de toda intención o contexto. O sea, vengo yo y de nuevo les muestro un cuadro, por ejemplo, este, que es Jean Hebuterne de Amadeo Modigliani. Este cuadro posee todo un contexto histórico. Este autor pues se enamoró de esta mujer y la pintó siempre. Siempre la pintó, si no estoy mal, con los ojos cerrados a muchas mujeres, pero a ella la pintaba con los ojos abiertos. Entonces ahí hay un contexto que solo se puede entender la intención del autor por la formación estética que se tenga a través del gusto y la arbitrariedad. O sea, ¿por qué salió de esos parámetros de pintarlas con los ojos cerrados y a ella con los ojos abiertos? Entonces, la experiencia estética no puede estar vinculada a la inmediatez. Por eso no es sincrónico el estudio hermenéutico. El estudio hermenéutico es evolutivo, es ir viendo contexto, autores, intenciones, comprensión. ¿Por qué? Porque el arte es una historia acerca de las concepciones del mundo, una historia de la verdad. Entonces aquí nos damos cuenta de que regresamos al concepto de Spiel como ese hilo conductor de la explicación ontológica en relación al arte. O sea, vengo yo y les presento el arte, el arte más bello del mundo. Pero si a ustedes no les interesa, no están dentro de ese Spiel, dentro de ese juego, no va a tener ningún efecto, o sea, no va a tener interpretación, no va a tener comprensión, no va a tener intencionalidad. ¿Por qué? Porque todo eso es alcanzable a través de la hermenéutica, pero solo si uno está consciente de ese juego y lo toma en serio. Yo puedo ir a los museos más bellos del mundo, pero si el arte me da igual, no me interesa, pues no hay una experiencia de vida ahí, no hay un erleben. Entonces aquí, a lo que quiere llegar Gadamer, es decir, hay que salir de la mímesis. Aristóteles se valía mucho de la mímesis para explicar su estética, porque él lo que quería era, bueno, vemos a este hombre y hay que representarlo en esta escultura de la forma más fidedigna posible. Vemos digamos, paisaje y hay que hacer esa misma interpretación, esa misma, digamos, imitación, perdón. O sea, es autorrepresentar en la obra de arte al espectador, pero Gadamer dice hay que alejarse de eso,
porque la esencia del arte no se determina como objeto de conciencia, sino como la conciencia del sujeto que está determinada por el arte. A lo que se refiere es que no es tanto de que el arte va a representar al sujeto, sino que la conciencia del sujeto va a estar determinada por el arte. Me sigue en esa línea. O sea, el arte no va a representar al sujeto, sino cuando yo percibo el arte, eso va a generar en mí una conciencia propia y una conciencia del otro. Entonces, a manera de conclusión, el abordaje que hace Heidegger me interesa mucho, lo hace de forma genial. Si ustedes pueden leer Verdad y Método, por lo menos el primer tomo, se van a dar cuenta ahí de cómo se centra mucho en el aspecto artístico. Cuando hablo artístico me refiero a la pintura, a la escultura, a la música, pero también a la parte lingüística. Esta es la parte que a mí me llama mucho la atención, porque como revela también el aspecto histórico del arte. Esto lo maneja mucho Heidegger en Arte y Poesía, que el arte va a determinar la visión de los pueblos. Y de hecho, pues yo quisiera eh, presentarles un par de diapositivas para tratar de explicar esta idea que hace Heidegger. No sé si es posible presentar pantalla. Ah, sí, aquí está. Sí, 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 bueno. Sí. Ok. ¿Me avisan cuando ya lo vean, por favor? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Ok, gracias. Entonces, aquí brevemente, solo para representar la idea que maneja Heidegger, que también la explica Gassama, es con estas pinturas que hace Van Gogh. Estos son los zapatos viejos con cordones que están en el Museo de Ámsterdam. Estos fueron pintados en 1886. Pero ¿qué interpretación podemos hacer de estos zapatos? En Arte y Poesía, Heidegger va a decir, en el cuadro de Van Gogh acontece la verdad. Esto no significa que en él se haya pintado correctamente algo que existe, sino que el manifestarse, el ser útil de los zapatos en su juego recíproco, logra la desocultación. Fin de la cita. A lo que se refiere Heidegger es que hay que buscar ciertos elementos que van a hacer esa desocultación. Esos son términos que básicamente inventa Heidegger en todo su lenguaje filosófico. Y yo encontré que se pueden dividir en tres elementos de la interpretación artística. Primero tenemos el objeto sin utilidad, o sea, tenemos la pintura. A nadie le sirve una pintura, es un objeto sin utilidad. Luego tenemos el producto. Ya vemos lo que está en la pintura y hacemos una breve interpretación. ¿Qué es lo que hay en la pintura? Unos zapatos viejos, rotos, rasgados, que podemos decir fueron útiles para un campesino. Podemos hacer como quien dice este intento de explicar qué es lo que pasa en esa pintura. Y de último llegamos al último nivel de la interpretación, que es la obra de arte. O sea, hay que desaparecer lo anterior. Tanto entenderlo como el objeto sin utilidad y también como la primera interpretación que podamos generar. ¿Qué surge en esta interpretación de la obra de arte? Ya sin esos elementos podemos hablar, por ejemplo, del impresionismo. O sea, los impresionistas fueron pintores que murieron pobres, que murieron en la enfermedad, en la simplicidad, vendían sus obras por centavos. Entonces, eso es lo que puede representar la pintura desde un punto de vista artístico-histórico. ¿Qué es lo universal? El trabajo en el campo, la subsistencia. Pero incluso ir más allá, ¿qué es lo universal que se presenta en el impresionismo, en el autor que lo pintó? Es la búsqueda de paisajes, es ese movimiento. Van Gogh y muchos otros impresionistas, Monet, Manet, Degas, etcétera, andaban en constante movimiento, eran casi que nómadas, buscando paisajes para pintar.
aquí es muy interesante porque ya desde un punto de vista individual, Heidegger habla de Van Gogh y dice, él es el ser para la muerte. O sea, la finitud, la muerte en sí, marca todo hecho humano. Eso lo va a escribir Heidegger. Y Van Gogh, pues él se intenta suicidar y muere a raíz de las heridas que se autoprovoca, por lo que Heidegger dice, él encuentra, digamos, fin de todo hecho artístico y por lo tanto histórico en la muerte, en la finitud y el máximo representante, uno de los máximos representantes va a ser Van Gogh. Entonces ya finalmente aquí pues nos damos cuenta que Van Gogh pintó una serie de zapatos, a él le interesaba mucho esa temática, donde la obra de arte no reproduce un ente particular, o sea, no nos interesa que hayan dos zapatos, que esté uno tirado, que estén gastados, sino la esencia de lo general. O sea, aunque hayan varios cuadros de zapatos, ¿qué es lo que nos interesa? La generalidad, la universalidad que logramos obtener. O sea, la obra de arte es producto del espacio existencial, es lo real, histórico. Esto es a lo que va Heidegger. El arte se aprecia en la comprensión de la historia, de su historia. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en las obras de arte aquí en Guatemala, en los monumentos y todo, lo que hacen es explicar un hecho histórico. O sea, hacen comprensible a la historia. Y eso solo se logra a través de un proceso hermenéutico, de interpretación del arte. Pues eso a grandes rasgos es lo que yo les quería presentar y pues les agradezco mucho su atención y cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto si puedo solucionarla, pues lo estaré haciendo, ¿ok?